La mujer apareció de la nada, justo cuando yo cruzaba la avenida con una bolsa de pan bajo el brazo y la cabeza todavía llena de flores marchitas y copas de plástico de la boda. Me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan menuda, y antes de que pudiera apartarme, me dijo al oído, como si tuviéramos prisa: no confíe lo que su esposo le contó sobre el accidente. Él sabe la verdad y se la ha ocultado desde el primer día. Después soltó mi brazo, miró hacia atrás como si temiera que alguien la hubiera visto hablando conmigo, y se perdió entre la gente antes de que yo pudiera siquiera preguntarle su nombre. Me quedé parada en medio de la acera, con el corazón latiendo como si hubiera corrido varias cuadras, repitiendo en mi cabeza aquella frase una y otra vez. ¿Qué accidente? ¿De qué estaba hablando esa mujer? Apenas llevaba una semana casada, y en cuestión de segundos, una desconocida había sembrado en mí una duda que ya no iba a poder arrancar con facilidad. Antes de continuar, quiero decirles algo que siempre me gusta compartir al inicio de estos relatos. Cuéntenme desde dónde nos están escuchando hoy. Me da mucho gusto saber en qué ciudad, en qué país, en qué momento del día está cada uno de ustedes acompañándome, mientras cocinan, manejan o simplemente descansan un rato. Ahora sí, sigamos con la historia, porque apenas estamos comenzando y todavía falta mucho por descubrir. Me llamo Renata, tengo 47 años y trabajo como contadora en una empresa mediana de distribución de materiales para la construcción. Mi esposo se llama Mauricio, tiene 50 años y es contratista de obra. Durante casi 20 años se ha dedicado a levantar edificios, remodelar casas y supervisar cuadrillas de trabajadores en distintos proyectos de la ciudad. Nos conocimos hace poco más de 2 años, en el cumpleaños de una prima mía que trabajaba en la misma constructora donde él era jefe de obra en aquel entonces. Recuerdo que esa noche Mauricio llegó tarde, con la camisa todavía manchada de cemento porque venía directo de una obra que se había atrasado. Y en lugar de disculparse con rodeos, simplemente dijo: «Perdón por la facha, pero preferí venir así antes que no venir». Esa sinceridad tan sencilla me hizo sonreír, y desde esa noche empezamos a hablar casi todos los días. Mauricio es viudo de un primer matrimonio breve que terminó en divorcio hace muchos años, sin hijos de por medio. Y yo, después de una relación larga que no llegó a ningún lado, había decidido que probablemente me quedaría sola el resto de mi vida. No fue amor a primera vista ni nada parecido a esas historias exageradas que a veces cuentan en las películas. Fue algo más tranquilo, conversaciones largas los domingos, paseos por el parque cercano a mi casa, cenas sencillas donde él me contaba sobre los edificios que había construido y yo le contaba sobre los números que cuadraba todos los días en la oficina. Poco a poco me fui dando cuenta de que quería compartir mi vida con un hombre que, a pesar de trabajar en un ambiente rudo, siempre trataba con respeto a las personas que lo rodeaban, incluyendo a los trabajadores de sus obras, a quienes conocía por su nombre y preguntaba por sus familias. Nos casamos hace apenas una semana, en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de mi madre, con no más de 40 invitados, entre familiares cercanos y algunos amigos de toda la vida. Mi madre, que enviudó cuando yo tenía 20 años, lloró de felicidad al verme caminar hacia el altar improvisado bajo un árbol de jacaranda. La madre de Mauricio, una mujer de carácter fuerte llamada Adela, también estuvo presente, junto con su hermana menor, Paula, quien trabaja como enfermera en un hospital de la ciudad y con quien yo había hecho bastante amistad durante el tiempo de noviazgo. Todo parecía indicar que estábamos comenzando una etapa de estabilidad después de tantos años de esperar el momento correcto. Teníamos planes concretos, estábamos ahorrando para dar el enganche de un departamento en un edificio nuevo cerca de mi trabajo, y habíamos calculado que en unos 8 meses tendríamos el dinero suficiente. Mauricio incluso había hablado con un colega suyo, ingeniero civil, para que revisara los planos del edificio antes de comprometernos con la constructora. Los domingos, cuando no había trabajo en ninguna obra, nos sentábamos en la mesa de la cocina con una libreta y calculábamos cuánto podíamos ahorrar cada mes, restando los gastos fijos y anotando con letra clara las metas para los meses siguientes. A mí, que trabajaba con números todos los días, esa costumbre me parecía reconfortante. Sentía que estábamos construyendo el futuro sobre bases ordenadas, sin sorpresas ni improvisaciones. También hablábamos de vez en cuando sobre la posibilidad de tener un hijo,
aunque ambos coincidíamos en que, dadas nuestras edades, primero queríamos asegurar la estabilidad del hogar antes de dar ese paso. Mi madre, cada vez que nos visitaba, insistía en que no debíamos esperar demasiado, pero Mauricio siempre respondía con calma que las decisiones importantes merecían tiempo, no prisa. Esa forma suya de pensar las cosas con calma era, precisamente, una de las razones por las que yo confiaba tanto en él. Todo parecía ir en la dirección correcta, hasta esa mañana en la que salí a comprar pan para el desayuno y una desconocida me detuvo en la calle para advertirme sobre un accidente del que yo jamás había escuchado hablar. Esa noche, mientras cenábamos una sopa sencilla que yo misma había preparado, estuve tentada varias veces a preguntarle a Mauricio directamente qué accidente era ese al que se refería la mujer, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a que fuera una broma pesada, tal vez el temor de que fuera cierto y de que preguntarlo abruptamente rompiera la calma que habíamos logrado construir apenas unos días después de la boda. Decidí, en cambio, observar con más atención. Recordé entonces un pequeño detalle que hasta ese momento no le había dado importancia. Unos días antes de la boda, Mauricio había recibido una llamada mientras estábamos cenando en casa de mi madre, y en lugar de contestar frente a nosotros, como solía hacer con las llamadas de sus trabajadores, se había disculpado y había salido al patio, hablando en voz baja durante casi 10 minutos. Cuando regresó, le pregunté quién era, y él simplemente respondió: «Un proveedor, problemas con un pedido de varillas», y cambió de tema con una naturalidad que en su momento no me pareció sospechosa. Al día siguiente, mientras preparaba café en la cocina, observé a Mauricio sentado en la mesa revisando unos papeles de la obra en la que trabajaba esa semana, un edificio de oficinas en construcción cerca del centro de la ciudad. Le pregunté, con un tono ligero, si todo marchaba bien con el proyecto, y él respondió que sí, que apenas iban con la cimentación, y que esperaba terminar antes de fin de año. Todo sonaba normal, pero yo no dejaba de notar que cada vez que sonaba su teléfono, él lo giraba boca abajo sobre la mesa antes de mirar quién llamaba, un gesto pequeño que jamás había hecho antes de la boda. Los días siguientes, sin proponérmelo del todo, empecé a fijarme en pequeños detalles que antes hubiera pasado por alto. Noté que Mauricio revisaba su teléfono con más frecuencia de lo habitual y que en 2 ocasiones, al ver que se trataba de cierta llamada, simplemente la rechazaba y guardaba el teléfono en el bolsillo sin decir nada. También noté que desde la boda evitaba hablar sobre los primeros años de su carrera como contratista, un tema que antes solía mencionar con orgullo, especialmente cuando hablaba de los primeros edificios que había ayudado a levantar junto con un socio con quien había comenzado el negocio. Una tarde, mientras ordenábamos algunas cajas en la que había sido su departamento de soltero y que ahora estábamos preparando para mudarnos juntos a un lugar más grande, encontré una fotografía vieja, algo doblada a las esquinas, de 2 hombres jóvenes parados frente a un edificio a medio construir, sonriendo con los brazos cruzados sobre el pecho como quien está orgulloso de un logro compartido. Reconocí a Mauricio, mucho más joven, tal vez de unos 30 años, pero no reconocí al otro hombre. Cuando le pregunté quién era, Mauricio tomó la fotografía de mis manos con una rapidez que me sorprendió. La miró un instante en silencio y luego dijo simplemente: «Ernesto, un socio que tuve hace años, ya no trabajamos juntos», y guardó la fotografía en una caja distinta, sin dar más explicaciones. El nombre se quedó grabado en mi memoria: Ernesto. El mismo tipo de nombre que, sin saberlo con certeza, sentí que debía tener algo que ver con la advertencia de aquella mujer desconocida. Quiero pausar un momento la historia para agradecerles como siempre que sigan aquí conmigo escuchando cada capítulo de esta noche. Si es la primera vez que nos acompañan, cuéntenme también qué opinan hasta ahora de la situación de Renata. ¿Ustedes hubieran preguntado directamente esa misma noche o hubieran preferido investigar primero, como decidió hacerlo ella? Ahora regresemos a la historia, porque lo que viene a continuación es todavía más revelador. Decidí no presionar a Mauricio directamente, al menos no todavía. En cambio, aproveché una comida familiar unos 10 días después de la boda, en la que estuvimos reunidos con su madre y con Paula para intentar obtener alguna pista de forma más natural. Mencioné casualmente, mientras servíamos el postre,
que había encontrado una fotografía antigua de Mauricio con un socio llamado Ernesto, y pregunté con inocencia fingida qué había sido de aquel negocio conjunto. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para notar que algo no estaba del todo resuelto en esa historia. Adela, la madre de Mauricio, bajó la mirada hacia su plato, y Paula, siempre más impulsiva que su hermano, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma: «Todavía no entiendo por qué sigues cargando con eso, Mauricio. Ya pasaron casi 3 años». Mauricio le lanzó una mirada firme, casi de advertencia, y Paula guardó silencio de inmediato, disculpándose y cambiando el tema hacia algo relacionado con el trabajo en el hospital. Esa noche, ya en casa, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sintiendo, pero en lugar de confrontar a Mauricio de manera directa, algo dentro de mí, quizás la costumbre de años de revisar cuentas y encontrar inconsistencias en los números antes de sacar conclusiones apresuradas, me llevó a buscar respuestas por mi cuenta antes de hablar con él. Sabía que actuar con información incompleta solo generaría una discusión sin fundamentos sólidos, y yo no quería empezar mi matrimonio basándome en simples suposiciones. Así que, mientras Mauricio dormía, previsé con cuidado algunos documentos que guardábamos juntos en una carpeta destinada a los trámites del nuevo departamento que planeábamos comprar. Entre los papeles encontré, sin buscarlo directamente, un estado de cuenta bancario impreso que no reconocía, correspondiente a una cuenta a nombre de Mauricio que yo no sabía que existía, distinta de la cuenta que usábamos para nuestros gastos compartidos. En ese estado de cuenta figuraba un depósito mensual constante, siempre la misma cantidad, dirigido hacia una persona identificada únicamente con el nombre de Marta Ibarra. Los depósitos databan de casi 3 años atrás, exactamente desde la fecha en que, según pude deducir después comparando otros documentos, la sociedad entre Mauricio y su antiguo socio Ernesto había terminado. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era Marta Ibarra? ¿Por qué Mauricio le enviaba dinero de manera regular desde hacía tanto tiempo, sin haberme dicho absolutamente nada al respecto, ni siquiera durante los meses de noviazgo en los que hablábamos abiertamente sobre nuestras finanzas para planear la boda y el futuro departamento? Guardé la carpeta exactamente como la había encontrado, procurando no despertar sospechas, pero pasé el resto de la noche sin poder dormir, dando vueltas en la cama mientras mi mente construía y desechaba una y otra vez distintas explicaciones posibles. ¿Sería un amante? ¿Una hija que yo desconocía? ¿Una deuda personal relacionada con aquel socio del que nadie quería hablar con claridad? La advertencia de la mujer desconocida resonaba en mi cabeza con más fuerza que nunca. Él sabe la verdad y se la ha ocultado desde el primer día. Al día siguiente aproveché que Mauricio había salido temprano hacia una obra en las afueras de la ciudad para llamar a Paula, con quien tenía suficiente confianza como para hablar sin rodeos. Le pregunté directamente, sin darle tiempo a esquivar el tema, quién era Ernesto y qué había pasado realmente entre él y Mauricio. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, hasta que finalmente Paula suspiró y dijo: «Renata, yo creo que esto debería contártelo mi hermano, no yo. Pero te voy a decir algo. Ernesto murió hace casi 3 años, en un accidente en una de las obras que ellos manejaban juntos. Y desde entonces mi hermano no ha sido el mismo». Colgué el teléfono con las manos temblando. Un socio muerto en un accidente de obra. Una viuda, probablemente, llamada Marta Ibarra, recibiendo dinero de manera mensual desde entonces. Una advertencia de una desconocida sobre un accidente cuya verdad Mauricio me había ocultado. Las piezas empezaban a encajar, pero todavía faltaba entender el panorama completo. Antes de continuar, otra vez quiero preguntarles: ¿ustedes creen que Mauricio está ocultando algo realmente grave o creen que simplemente se trata de un hombre cargando con una culpa antigua que nunca supo cómo compartir? Guarden su opinión, porque más adelante vamos a descubrir si tenían razón o no. Sigamos avanzando en la historia. Los días que siguieron fueron extraños en nuestra casa. Yo trataba de comportarme con normalidad, pero Mauricio, que me conocía lo suficiente después de 2 años de relación, empezó a notar que algo había cambiado mi forma de mirarlo. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos como acostumbrábamos a hacerlo después de cenar, me preguntó directamente si algo me preocupaba. Estuve a punto de contarle todo,
pero en lugar de eso decidí preguntarle solamente sobre la fotografía, con la esperanza de que él mismo abriera la puerta hacia una conversación más profunda. ¿Cómo murió Ernesto?, le pregunté, mirándolo fijamente. Mauricio dejó el plato que tenía en las manos sobre la mesa, se secó las manos lentamente con un trapo de cocina y por primera vez desde que lo conocía, vi en sus ojos algo parecido al miedo. Fue un accidente en la obra del edificio de la calle Reforma, hace casi 3 años, comenzó a decir con la voz más baja de lo habitual. Un andamio se dio mientras él supervisaba unos trabajos en el 3er piso. Cayó y no sobrevivió. Le pregunté entonces, con cuidado, por qué nunca me lo había contado antes, considerando que habíamos hablado de tantas cosas durante nuestro noviazgo. Mauricio bajó la mirada y respondió: porque me sentía responsable, Renata. Yo era el jefe de obra ese día. Debía haber revisado ese andamio antes de que empezaran a trabajar ahí, pero llegué tarde esa mañana porque tenía una cita con el organizador del salón para la boda de mi primo y confié en que el encargado del turno ya lo había revisado. No fue así. Sentí que el pecho se me apretaba al escuchar aquello, no solo por la tristeza de la historia en sí, sino por comprender finalmente la carga que Mauricio había estado llevando en silencio durante tanto tiempo. Le pregunté entonces con más firmeza quién era Marta Ibarra y por qué le enviaba dinero todos los meses desde una cuenta que yo desconocía. Mauricio se quedó en silencio varios segundos, sorprendido de que yo tuviera esa información, y finalmente admitió que Marta era la esposa de Ernesto, ahora viuda, y madre de un niño pequeño que en ese entonces apenas tenía 4 años. Después del accidente, la aseguradora de la constructora tardó meses en resolver el caso, y cuando finalmente dieron una respuesta, alegaron que hubo negligencia por parte nuestra al no revisar correctamente el andamiaje, así que se negaron a cubrir una indemnización completa para Marta. Yo sentí que, aunque legalmente no me correspondiera hacerme cargo de todo, moralmente no podía dejarla desamparada con un hijo pequeño. Así que empecé a enviarle una parte de mi sueldo cada mes, sobre todo para ayudar con la escuela del niño. Nunca te lo dije porque no sabía cómo explicarte todo esto sin que pensaras que soy un mal profesional, o peor, sin que pensaras que hay algo más entre Marta y yo, que no lo hay, Renata, te lo juro. Le pregunté entonces por qué nunca había mencionado a Marta, ni al niño, ni siquiera de forma general, durante los 2 años que llevábamos de relación. Mauricio se quedó pensativo un momento antes de responder. Al principio, cuando empezamos a salir, sentía que contarte todo esto de golpe iba a espantarte, como si cargara con un problema demasiado grande para una relación que apenas comenzaba. Después, cuando ya nos íbamos a casar, sentí que había esperado tanto tiempo que decírtelo iba a parecer todavía peor, como si te hubiera mentido durante meses. Cada semana que pasaba, la mentira se sentía más pesada y a la vez más difícil de deshacer. Sé que no tiene sentido, pero así es como se siente el miedo cuando uno lo deja crecer demasiado. Le creí, en gran parte porque la explicación coincidía con todo lo que había descubierto hasta ese momento, pero también sentí una punzada de decepción. No tanto por el dinero ni por Marta, sino por el hecho de que Mauricio hubiera decidido cargar solo con algo tan importante, en lugar de confiar en mí desde el principio. Se lo dije con toda claridad esa misma noche. No me molesta que ayudes a esa familia, Mauricio. Lo que me duele es que hayas preferido ocultármelo, como si yo no pudiera entenderlo o acompañarte en algo así. Él simplemente asintió, con los ojos llenos de una tristeza antigua, y prometió que, a partir de ese momento, no habría más secretos entre nosotros. Pensé ingenuamente que con esa conversación el misterio quedaba resuelto. Pero unos días después, mientras ayudaba a Mauricio a ordenar unos documentos relacionados con un trámite pendiente de la antigua sociedad con Ernesto, encontré una carta formal, escrita por un despacho de abogados, dirigida a Mauricio, en la que se mencionaba una posible reapertura del caso relacionado con el accidente, a solicitud de la propia Marta Ibarra, quien según la carta había contratado recientemente a un nuevo abogado para revisar nuevamente las circunstancias de la muerte de su esposo. La carta insinuaba, sin afirmarlo directamente, que existían dudas sobre si el verdadero motivo del colapso del andamio había sido exclusivamente una falta de revisión rutinaria, o si existía alguna otra irregularidad relacionada con los materiales utilizados en aquella obra.
Le mostré la carta a Mauricio esa misma tarde y noté que su rostro cambió por completo al leerla. «Esto no debería estar pasando otra vez», murmuró, más para sí mismo que para mí. Le pregunté qué quería decir con eso, y finalmente, con evidente incomodidad, me explicó que, además de la falta de revisión aquella mañana, siempre había existido una sospecha, nunca comprobada del todo, de que el dueño de la constructora para la que ambos trabajaban en aquel entonces había ordenado utilizar materiales de menor calidad en ciertas partes de la obra para reducir costos, incluyendo, posiblemente, algunas piezas del andamiaje. Ernesto y yo discutimos sobre eso antes del accidente. Él quería denunciarlo, pero yo le pedí que esperáramos, que primero termináramos ese proyecto sin generar más conflictos, porque necesitábamos el dinero de ese contrato para mantener a flote nuestra pequeña empresa. Si hubiéramos denunciado a tiempo, tal vez el accidente jamás habría ocurrido. Aquella confesión cambió por completo la forma en que yo entendía la historia. Ya no se trataba solamente de un accidente lamentable, ni de una ayuda económica silenciosa hacia una viuda. Existía en el fondo una responsabilidad compartida, una decisión postergada que quizás pudo haber evitado una tragedia. Y ahora, casi 3 años después, esa decisión estaba a punto de volver a la superficie a través de una investigación legal que podía traer consecuencias serias, tanto para la reputación profesional de Mauricio como posiblemente para nuestro propio patrimonio como pareja recién casada. Antes de seguir, quiero volver a preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Mauricio actuó mal al callar aquella sospecha en su momento? ¿O entienden que se trató de una decisión difícil, tomada bajo presión económica, sin imaginar jamás que terminaría en una tragedia? Piensen en su respuesta, porque la historia todavía guarda una revelación más, quizás la más importante de todas. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante en nuestra casa. Mauricio se reunió en 2 ocasiones con un abogado para entender mejor cuál sería su situación legal si el caso realmente se reabría. Y aunque intentaba mantener la calma frente a mí, yo podía notar que apenas dormía, que se despertaba de madrugada y se quedaba sentado en la sala, mirándose a la ventana sin decir nada. Mi madre, al notar mi propio estado de ánimo durante una visita que le hice para contarle a grandes rasgos que estábamos atravesando un momento difícil, me recordó algo que nunca olvido. «Renata, tu padre y yo pasamos por una crisis económica muy fuerte cuando ustedes eran pequeños, y lo que nos salvó no fue el dinero que finalmente conseguimos, sino el hecho de haber enfrentado juntos la verdad, por dura que fuera. Las parejas no se rompen por los problemas, se rompen por los secretos alrededor de los problemas». Adela, la madre de Mauricio, también me buscó por su cuenta durante esos días, algo que no era habitual entre nosotras, ya que siempre habíamos mantenido una relación cordial pero distante. Nos sentamos en su cocina, tomando un té de manzanilla, y ella me contó, con la voz quebrada, que había sido testigo de cómo su hijo cambió por completo después de la muerte de Ernesto. Dejó de sonreír con la misma facilidad, empezó a trabajar más horas de las necesarias, como si quisiera evitar quedarse a solas con sus pensamientos. Nunca me atreví a preguntarle todos los detalles, Renata. A veces, como madres, tememos que si abrimos ciertas puertas no vamos a saber cómo ayudar a cerrarlas de nuevo. Pero verte a ti dispuesta a acompañarlo en esto me da esperanza de que finalmente pueda soltar ese peso. Guardé esas palabras conmigo mientras intentaba decidir cuál debía ser mi papel en toda esta situación. No quería simplemente observar desde afuera cómo Mauricio cargaba solo con las consecuencias de una decisión tomada hace años, pero tampoco quería ignorar la gravedad de lo que implicaba haber guardado silencio sobre una posible irregularidad en los materiales de construcción, un silencio que, directa o indirectamente, pudo haber contribuido a la muerte de un hombre. Fue precisamente en medio de esos días complicados cuando ocurrió el giro que finalmente me permitió entender el papel de la mujer desconocida que me había detenido en la calle. Una tarde, mientras esperaba a Mauricio afuera del despacho de abogados donde tenía una nueva reunión, una mujer se acercó a mí con paso decidido. La reconocí de inmediato. Era la misma persona que me había abordado semanas atrás, apenas unos días después de la boda. Esta vez no huyó ni desapareció entre la gente. Se quedó frente a mí, visiblemente nerviosa,
pero decidida a hablar. Se presentó como Georgina y me explicó que había trabajado como asistente administrativa en la misma constructora donde Mauricio y Ernesto tenían sus contratos, en la época del accidente. Yo estaba en la oficina el día que discutieron sobre los materiales, me dijo, con la voz entrecortada. Escuché cuando el dueño de la empresa les ordenó usar ciertas piezas más baratas para el andamiaje, y escuché también cuando Ernesto se negó al principio, y cómo finalmente accedieron después de una discusión larga. Cuando ocurrió el accidente, sentí que debía decir algo, pero tenía miedo de perder mi empleo, porque en ese entonces yo era la única que sostenía económicamente a mi familia. Renté para que la investigación oficial se cerrara rápido, sin que se profundizara demasiado, y así fue. Georgina continuó explicando que con el paso de los años, la culpa de haber guardado silencio la había perseguido constantemente, especialmente después de enterarse, por casualidad, de que Mauricio se había comprometido con una nueva pareja. No sabía si contarte todo esto de golpe iba a ser justo. Ni siquiera sabía si tú merecías cargar con este peso apenas comenzando tu matrimonio. Por eso solamente te dije lo mínimo aquel día, para que tú misma decidieras investigar sin que pareciera que yo estaba acusando directamente a tu esposo de algo que en realidad fue una responsabilidad compartida entre varias personas, incluyendo al dueño de la empresa, que hasta el día de hoy nunca ha respondido por nada de esto. Le pregunté por qué había decidido finalmente buscarme de nuevo, después de tantas semanas de silencio. Y Georgina me contó que, al enterarse de que Marta Ibarra había decidido reabrir el caso con ayuda de un nuevo abogado, sintió que ya no podía quedarse callada. Si el caso se reabre y solamente se investiga a Mauricio, la verdad completa podría quedar oculta otra vez, y el verdadero responsable, el dueño de la constructora, podría salir completamente libre de cualquier consecuencia, mientras tu esposo carga con toda la culpa él solo, como lo ha hecho durante estos 3 años. Esa conversación cambió por completo el rumbo de la historia. Ya no se trataba únicamente de un secreto entre esposos, sino de una injusticia mayor que había permanecido oculta durante demasiado tiempo, sostenida por el silencio de varias personas, cada una con sus propios miedos y motivos. Le pedí a Georgina que me acompañara a hablar directamente con Mauricio, y aunque al principio dudó, finalmente aceptó, entendiendo que había llegado el momento de decir la verdad completa, sin más rodeos. Cuando Mauricio salió del despacho de abogados y vio a Georgina de pie junto a mí, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio, como si en el fondo hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Nos sentamos los 3 en una pequeña cafetería cercana, y ahí, entre tazas de café que ninguno terminó de beber, Georgina repitió ante Mauricio todo lo que me había contado a mí. Mauricio escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y cuando ella terminó de hablar, simplemente dijo: «Siempre sospeché que alguien más sabía la verdad completa, pero nunca imaginé que serías tú quien decidiera hablar después de tantos años». Antes de contarles cómo terminó todo esto, quiero agradecerles nuevamente por acompañarme hasta este punto de la historia. Sé que ha sido un relato largo, con muchas capas, pero justamente por eso quiero pedirles que se queden hasta el final, porque la decisión que tomó Renata ante conocer toda la verdad es, quizás, la parte más importante de todo lo que les he contado esta noche. Con el testimonio de Georgina, Mauricio decidió, junto con su abogado, presentar toda la información disponible ante la nueva investigación solicitada por Marta Ibarra, incluyendo la conversación que Georgina recordaba sobre la orden de utilizar materiales de menor calidad. No fue un proceso sencillo ni inmediato. Durante varias semanas, Mauricio tuvo que declarar formalmente, entregar documentos antiguos de la sociedad que había tenido con Ernesto y enfrentar la posibilidad real de que su nombre quedara relacionado públicamente con el accidente, incluso si finalmente se comprobaba que la responsabilidad principal recaía sobre el dueño de la constructora y no sobre él. Yo estuve a su lado durante todo ese proceso, no porque hubiera olvidado la decepción de que me hubiera ocultado tanto tiempo esta historia, sino porque comprendí que el verdadero problema nunca fue la existencia del secreto en sí, sino el peso solitario que Mauricio había decidido cargar durante años, convencido de que hablar solamente empeoraría las cosas. Tuvimos varias conversaciones difíciles en esas semanas, algunas con silencios largos, otras con palabras duras pero necesarias, en las que le dejé claro que, si íbamos a construir una vida juntos, necesitaba que confiara en mí incluso con las partes más incómodas de su historia.
no solamente con las partes fáciles de contar. Finalmente, la investigación determinó que, en efecto, existía responsabilidad compartida en el accidente. La constructora, a través de su dueño, había autorizado el uso de materiales que no cumplían con las especificaciones necesarias para ese tipo de andamiaje, y aunque Mauricio y Ernesto habían tenido conocimiento parcial de esa irregularidad, la decisión final y la autorización habían correspondido al dueño de la empresa, quien terminó enfrentando sanciones legales y una indemnización considerable hacia Marta Ibarra y su hijo. Mauricio, por su parte, recibió una sanción administrativa menor por no haber denunciado formalmente la irregularidad en su momento, pero no fue considerado responsable directo de la muerte de Ernesto. Con el caso finalmente resuelto, Mauricio y yo tuvimos una conversación distinta a todas las anteriores, esta vez sin urgencia, sin miedo, simplemente dos personas adultas sentadas en la sala de nuestra casa, hablando sobre lo que realmente queríamos para nuestro matrimonio. Le propuse que, en lugar de seguir enviando dinero a Marta de manera silenciosa y unilateral, formalizáramos juntos un apoyo económico claro para la educación de su hijo, ahora que además contaría con la indemnización correspondiente, de modo que esa ayuda dejara de sentirse como un secreto y se convirtiera en una decisión compartida entre nosotros, con límites claros y con total transparencia. Mauricio aceptó de inmediato, visiblemente aliviado de no tener que seguir cargando solo con esa responsabilidad. También decidimos posponer solamente unos meses más la compra del departamento que teníamos planeado, no porque hubiéramos perdido el dinero ahorrado, sino porque ambos coincidimos en que, antes de dar ese paso importante, necesitábamos terminar de reconstruir la confianza entre nosotros sobre bases mucho más sólidas que las que teníamos apenas unas semanas atrás. No fue una decisión sencilla, pero sí fue, sin duda, la decisión correcta. Con el paso de los meses, Marta Ibarra y yo llegamos incluso a conocernos personalmente, en un encuentro que al principio fue incómodo para ambas, pero que terminó siendo sanador. Ella me agradeció, con lágrimas en los ojos, que Mauricio nunca hubiera dejado de ayudarla, incluso cuando legalmente nadie lo obligaba a hacerlo. Y yo entendí, finalmente, que el hombre con quien me había casado, a pesar de sus errores y de sus silencios, era alguien capaz de sostener una responsabilidad moral incluso cuando eso significaba cargar con un peso enorme durante años, sin pedir nada a cambio. En cuanto a Georgina, mantuvimos contacto ocasional durante algún tiempo. Ella nos confesó que, después de tantos años de silencio, finalmente sentía que podía dormir tranquila, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque tarde. Mauricio, por su parte, aprendió que proteger a alguien no significa ocultarle la verdad, sino compartir con esa persona el peso de las decisiones difíciles, para enfrentarlas juntos en lugar de cargarlas en soledad. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que aquella advertencia inesperada en plena calle, apenas una semana después de mi boda, no fue una amenaza contra mi matrimonio, sino de manera extraña el primer paso necesario para construir algo mucho más sólido de lo que teníamos antes. Aprendí que la confianza no se destruye únicamente por los errores del pasado, sino por la decisión de mantenerlos ocultos para siempre. Y aprendí también que a veces las verdades más difíciles son precisamente las que, una vez compartidas, terminan fortaleciendo aquello que más tememos perder. Espero que esta historia les haya dejado, como a mí, una reflexión importante sobre la sinceridad dentro de una pareja y sobre lo valioso que es enfrentar juntos los momentos difíciles en lugar de cargarlos en silencio. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos escuchamos en el próximo video con una nueva historia que espero les guste tanto como esta.